Bien, quería contarles algo. Había un granjero que fue visitado por un señor. Y cuando el granjero llegó, cuando el señor llegó a la granja, le llamó la atención que había un perro que se encargaba del ganado. El hombre solamente le daba un silbido al perro y el perro hacía que las vacas entraran al corral y luego el mismo perro con la pata cerraba la puerta del corral. Y el hombre se quedó asombrado de las habilidades del perro. Y le pregunta al granjero: oye, ¿cómo se llama tu perro? Y él le dice: ¿cómo se llama mi perro? ¿Cómo se llaman esas flores de colores que tienen espinas en el tallo? Y el hombre le dice: rosas. Y él le dice: Rosa, ¿cómo es que se llama nuestro perro? Ni siquiera se acordaba del nombre de su esposa. Un pianista muy famoso iba a viajar a Europa. Iba con su esposa. Estaban en el counter chequeando todo para viajar. Y de pronto el pianista dice: ojalá hubiéramos traído el piano. Y la mujer, mirando todas las maletas que llevaban, dice: tenemos 16 maletas y tú todavía te querías traer el piano. Y le dice: sí, porque arriba del piano estaban los boletos. Mi padre tenía muchos defectos, pero tenía una virtud tremenda. Era muy cumplido. No se le olvidaba nada. Cuando murió, disfrutamos de leer su cuaderno, su agenda. Él cargaba un cuaderno donde anotaba todo. Hoy le eché aire a las llantas. Hoy coloqué tanto de gasolina. Y así sucesivamente. Hasta el más mínimo detalle él lo anotaba. Gracias. Y le disgustaba que la gente se olvidara de las cosas. Y mi papá era muy ordinario al poner ejemplos para que entendiéramos. Era muy tosco. Y él decía: amarrate una silla en el cuello para que no se te olvide. Era exagerado en esa expresión, porque él no soportaba los olvidos. Pero, así como nos podemos sonreír con estas historias, los olvidos pueden ser terriblemente trágicos. Y esta historia de Thomas y Eileen es terriblemente triste. En enero del año 1998, dos esposos estaban buceando en una excursión en la barrera de coral de Australia. Había un barco que los llevaba hasta ese lugar, se estacionaba, ellos bajaban a bucear, tenían un tiempo estipulado para bucear y luego regresar a la superficie. Pero resulta que cuando terminó el tiempo, todos regresaron a la barcaza se fue, pero 2 días después uno de los que estaba acomodando las cosas en la barcaza ve unas cosas, unos objetos personales que nadie había reclamado. Y él lo llevó a la oficina, chequearon y se dieron cuenta que eran 2 personas que nunca subieron a la barcaza. Es decir, ahí cayeron en cuenta que por un error olvidaron a 2 personas en pleno mar abierto. Y cuando intentaron buscarles, consiguieron restos de cosas personales, un pedazo de tabla, pero nunca consiguieron los cuerpos de Tomás y de Eileen. Así de terrible puede ser cuando alguien se olvida de nosotros, cuando alguien deja de pensar en nosotros o nos olvida.
El sermón de hoy se titula Dios tarda, pero no olvida. Tengo la costumbre de poner ciertos títulos a mis sermones y con este hay personas que me han escrito desde ayer. ¿Cómo eso de que Dios tarda, pastor? Y precisamente de eso quiero hablar hoy. Dios tarda, pero no olvida. Y el sermón está basado en el capítulo 40 de Génesis. Génesis capítulo 40. Y vamos a usar todo el capítulo porque es una historia interesante. Génesis capítulo 40. El capítulo 40 de Génesis nos habla de un personaje llamado José. José, ¿quién era? ¿Quién fue José? Podríamos decir muchas cosas, pero solamente quiero decir algunas muy breves. José fue un joven que fue profundamente amado por su papá, Jacob. Jacob a su hijo, a su vez, era hijo de Isaac, e Isaac era hijo de Abraham. Así que podemos decir que José, además de ser amado, era bisnieto de Abraham, el padre de la fe. Otra característica de José que usted debe tomar en cuenta es que José fue aborrecido por sus hermanos. Lo odiaron. Tuvieron desprecio para con él. Producto de ese aborrecimiento, de ese odio, lo vendieron y José fue a parar a Egipto. Y estando en Egipto siempre caía en gracia. Y estuvo en la casa de un hombre importante llamado Potifar. Allí fue intentado de ser seducido por la mujer de Potifar y él se resistió y eso hizo que la mujer de Potifar se hiciese la víctima. Y entonces José fue enviado a la cárcel acusado de intentar violar a la mujer de Potifar. Y estando en prisión, él experimentó una profunda sensación de olvido. Pero luego Dios lo exaltó en Egipto y lo convirtió en el segundo amando en el reino de Egipto. Y eso es lo que sirvió para que Israel, la nación hebrea, que para ese momento era un puñado de personas, se multiplicase y se convirtiese en la nación que después se convirtió en miles, en cientos de miles, en millones, y fueron liberados por Moisés. Por lo tanto, José es un personaje clave en la historia bíblica, muy, muy importante. Ahora bien, veamos el pasaje en forma general. Y cuando usted lee esta historia, usted va a encontrar primero que este capítulo es una transición de una historia que comienza en el capítulo 37 y va hasta el último de los capítulos, en el capítulo 50. Es una larga y apasionante historia la de José y la de su familia. Usted podrá notar en este pasaje, como en toda esta historia, que hay una característica constante. Dios estaba con José y todo lo que José hacía prosperaba. Esta historia en particular del capítulo 40, además de José, además del jefe de la guardia, nos presenta a dos personajes que vamos a ver ahora con detalle: un copero y un panadero.
El copero era el encargado de preparar las bebidas del rey. Por lo general tenía que tomar antes del rey para así descartar un posible envenenamiento. El panadero posiblemente era el hombre encargado de la mesa del rey. Y por alguna razón estos dos hombres delinquieron, dice la versión Reina Valera. Causaron algún tipo de daño al rey y el rey los mandó a poner presos. ¿Qué hicieron? No se sabe. Pero fue algo tan importante que fueron a parar a la cárcel. Algo interesante que usted debe tomar en cuenta cuando lea esta historia, cuando escuche este sermón y en el futuro vuelva a analizar el pasaje, es que aquí aparece un personaje, el capitán de la guardia. Y aunque aquí no se menciona por su nombre, todo indica que es el mismo capitán de la guardia a quien sí se menciona por su nombre en el capítulo 39, es decir, Potifar. La palabra hebrea para referirse a el capitán de la guardia es la misma en el capítulo 39 y en el capítulo 40. Y esa palabra es Sar Hatabahim, que significa el capitán de la guardia. Por lo tanto, este dato es clave. El mismo hombre que puso preso a José, Potifar, lo tiene como administrador de la cárcel donde fue puesto preso. Y muchos entienden que esto habla primero de la dignidad de José, de un hombre íntegro. Y número dos, habla de que aún el mismo ofendido, Potifar, no creía mucho en su mujer. Y puso a José, no en la cárcel, lo puso sobre todos los presos de la cárcel. Era una especie de supervisor. Otro elemento importante de este pasaje, antes de meternos en el texto, es el tema de los sueños. Los sueños aparecen en varias partes de la Biblia, pero hay dos personajes claves cuando se trata de sueños y su mensaje. Uno es José y el otro es Daniel. Producto de una capacidad divina de interpretar sueños, tanto José como Daniel tuvieron un papel preponderante en el reino donde les tocó vivir. Dios en el pasado usaba los sueños para manifestarse, para dar mensajes. Llama la atención que cuando usted lee toda la Biblia, muchas más veces Dios habla en sueños a los impíos que a los justos. Hoy en día, mucha gente cierra la Biblia para creer en un sueño. Mucha gente está apelando a los sueños para saber la voluntad de Dios y la Biblia cogiendo polvo y telaraña. Y yo no quiero descartar que Dios puede hablar por sueños. En pleno siglo XXI son decenas los testimonios de hombres que, sobre todo en la ventana 1040, donde no hay forma de penetrar abiertamente con el evangelio, sin embargo hombres y mujeres que viven en esta zona han expresado cómo conocieron a Jesús en sueños. Por lo tanto, yo no puedo meterme en el equipo de los que dice que Dios no puede hablar de esa manera. Pero en los Estados Unidos, en el año 2026, con distintas versiones bíblicas en nuestra casa metidas en una gaveta, no espere que Dios le hable en sueños. Abra su Biblia y léala, márquela, estúdiela y medítela. Esto lo digo porque aquí o a través del internet puede haber alguien que quiere el camino fácil del sueño y no de Señor, háblame por tu palabra.
Otro aspecto importante, hermanos, del pasaje que debemos tomar en cuenta para poderlo comprender en toda su magnitud es cómo estaba José para este momento. Para este capítulo 40, ¿cómo estaba José? Y aquí yo tengo que sacarle un poquito la cuenta en números, en años. Cuando José fue puesto o capturado o vendido más bien por sus hermanos y llevado a Egipto, la Biblia dice que tenía 17 años. Y no se nos habla más de la edad de José, sino hasta que es puesto en el lugar al lado de Faraón. Y ahí nos dice que cuando José llegó a esa posición tenía 30 años. Así que no hay que ser matemático para saber que entre la venta de sus hermanos y la exaltación de José a esa posición maravillosa, pasaron 13 años. ¿Los 13 años estuvo en la cárcel? No, no necesariamente. Pudieron pasar meses o años entre su venta y lo que pasó con Potifar y su ida a la cárcel. Pero sí sabemos que 2 años antes de ser liberado ocurrió este evento. Por lo tanto, si sacamos una cuenta un poco especulativa, para este momento José tiene no menos de 8 años preso. Yo nunca he estado preso. Bueno, perdón, una vez estuve preso como 2 horas. Y lo aclaro para que sepan que no fue por algo peligroso. En Venezuela había una cosa que se llamaba la recluta. Y era que paraban un transporte público, se subían unos policías, le pedían la cédula a la gente y los que tuviéramos 18 años o más, si no habíamos prestado el servicio militar, íbamos reclutados y nos llevaban a un cuartel para empezar el servicio militar. Esa era la mayor desgracia de un joven en esa época. Y resulta que yo tenía 16 años, pero el policía no me creía por lo grandote. Y me mandaron preso a un comando de la policía. Y resulta que estando allí había un delincuente que se llamaba como yo. Y llegó un policía dándole así con el rolo a las rejas, con que tú eres Portillito, ¿no? Y yo llorando prácticamente, 16, tenía tamaño, pero no tenía carácter, no tenía madurez. Después se aclaró el problema y me liberaron. No me creían que tenía 16 años. Pero aparte de esa terrible experiencia, pero tan breve, yo nunca he estado preso, pero sí conozco gente que ha estado presa. Y la más cercana es nuestra hermana Neidi. Y aunque yo no he estado preso, he podido percibir en estos 4 años y medio su tragedia, su dolor, su tristeza, su impotencia. Así que me imagino a José sabiéndose inocente, 8 años preso. Pero ¿sabe qué? José no estaba enojado con Dios. José no estaba renegando. José estaba viviendo como un hombre justo e íntegro delante de Dios. Otra cosa que nos muestra el pasaje, amados hermanos, es que cuando Dios revela algo, cuando su palabra es dada, usted sabe que esa palabra se va a cumplir. La palabra de Dios es viva y eficaz. Puede caerse el cielo, puede caerse la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Se cumplirá a toda costa. Y los sueños revelados en este pasaje se cumplieron de manera exacta. El capítulo 40 termina de una forma triste. Observe lo que dice el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó.
Si el libro de Génesis terminase allí, nuestro pesar quedaría en nuestro corazón al ver que José fue olvidado. Pero gracias a Dios, aunque el capítulo termina de esa forma triste, ese no es el final de la historia. Ahora quiero decir una última cosa con respecto al pasaje. ¿Por qué el sermón se llama Dios tarda, pero no olvida? Una cosa que usted debe saber, y no hay que ser teólogo para que lo sepa, pero lo debe saber. El tiempo nuestro en griego se llama cronos. El tiempo en segundos, horas, días, meses, años, siglos, milenios, es un tiempo cronológico, humano, que es percibido por nosotros como humanos. Pero el tiempo en el que Dios vive es otro tiempo. No está sujeto a calendarios. Por tanto, cuando decimos Dios tarda pero no olvida, lo estamos diciendo desde nuestra perspectiva, porque no nos vamos a caer a cuentos. Usted y yo hemos sentido que Dios se ha tardado. En algún momento de nuestra vida hemos estado esperando algo de Dios y no llega. ¿Por qué? Marta y María estuvieron asomándose por la ventana y Jesús no llegaba. ¿Me va a decir usted a mí que Marta y María no sentían que Jesús estaba tardando? Así que Dios tarda porque nosotros creemos que Él se está tardando. Y aunque así fuese, lo que usted puede estar seguro es que Dios no olvida jamás. Él no desampara a los suyos. Él no se descuida. Él no se tiene que amarrar una silla en el cuello. Hoy quiero hablarte de 4 puntos breves, concisos. Primero, Dios no te ha olvidado aunque tu situación no cambie. Si tu situación no ha cambiado, no está cambiando, eso no significa que Dios te haya olvidado. Veamos el texto. Génesis capítulo 40, versículos 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, cometieron algún tipo de delito contra su señor, el rey de Egipto, es decir, el faraón. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Es importante resaltar que no eran oficiales rasos, eran los oficiales superiores en su división, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Era gente que estaba bien conectada en el imperio. Era gente de extrema confianza para Faraón. ¿Qué hicieron? No lo sabemos. Algunos especulan, dicen, posiblemente hubo el intento de envenenar a Faraón y se llevaron a los 2 por estar bien relacionados con el tema. Posiblemente. Versículo 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué hicieron estos 2 hombres para ir presos? No lo sé. Si eran culpables o inocentes, no lo sé. Lo importante y lo que usted debe tener presente ahora en el sermón
es que esos dos hombres fueron a parar allí porque en los planes de Dios era necesario que estos hombres se encontraran con José. Dios, porque le place, porque Él mueve sus piezas como Él quiere, Él necesitaba mover estos dos hombres a la cárcel. Y lo que estos hombres hicieran responsablemente por sus actos y fueron a parar a la cárcel, Dios usó eso para que José los pudiera conocer. En Dios no hay casualidades. Versículo 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él los maltrataba. ¿Ah? Y él les servía. Anote esa palabra. Les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, verso 5, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Dejémoslo hasta allí. José tiene 8 años preso como mínimo. Debería de estar amargado, obstinado. Debería de estar con un sentimiento de por qué Dios me ha dejado aquí. Pero no. Él mantiene una buena actitud, al punto de que él atiende bien a los presos que están por debajo de él. Normalmente en las cárceles el trato a los presos es inhumano, violento, cruel, despreciativo. Pero José, como que si estuvieran en un hotel, les servía, los atendía bien, se preocupaba por ellos. ¿De qué nos habla eso? Que el corazón de José, a pesar de 8 años de prisión, es un corazón que está gobernado por Dios y no por las circunstancias. Para colmo, cuando usted va preso y sabe que es culpable, pues ¿qué es lo menos que me toca? ¿Cárcel? Pero José no estaba preso por algo que hizo. Él estaba allí y era inocente. ¿Ha escuchado usted esas historias reales de hombres y mujeres que han estado 30 y 40 años presos y ahora con la tecnología del ADN se ha descubierto que la prueba que los llevó a la cárcel con una cadena perpetua, después con nuevas pruebas los abogados piden que se hagan nuevas pruebas con las nuevas tecnologías y se ha descubierto que la persona estuvo allí sin ser culpable? Y le dan 10, 12, 14, 20 millones de dólares. Pero ¿quién te devuelve 30, 40 años de tu vida? ¿Quién le devolvía a José esos 8 años de su vida? ¿Quién te devuelve a ti los años que tienes esperando por Dios? Nadie. Pero ¿cómo está tu corazón mientras que esperas por Dios? ¿Amargado o gozoso en saber que tu vida está en manos del Creador? No se vislumbran señales de liberación. Pero de pronto, 2 enchufados del imperio, 2 conectados con el faraón, los que lo veían cara a cara, caen en la cárcel. Y vamos a estar claros, tampoco es que José
aunque tenía un corazón gobernado por Dios, tampoco es que está contento en la cárcel. Ay, que nunca me saquen de aquí. Yo estoy contento con... No, José tenía la expectativa de salir. Es lógico. Nadie puede criticarte si la prueba que estás viviendo, si el problema que estás pasando, cualquiera que sea, un problema familiar, un problema de salud, un problema económico, cualesquiera sea tu circunstancia, tu angustia, tu horno de fuego, tu desierto, tu tormenta, nadie puede condenarte por querer salir de ella. Y cuando José vio a estos dos hombres que vinieron a él, no podemos culparlo si sintió alguna esperanza de hablar con ellos y conseguir algo. Hermanos, pero aquí tengo que detenerme para decir algo. La razón por la que tú estás viviendo lo que estás viviendo, la razón por la que yo estoy viviendo lo que estoy viviendo, lo que he vivido y lo que me falta por vivir, es porque Dios está trabajando con mi carácter, con mi persona. Ese es el único propósito de las pruebas. Él quiere que en medio de nuestra prisión, en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestro horno, en medio de nuestro desierto, nosotros podamos cambiar y ser transformados por el Señor. Y José había dado muestras de esto. Dios lo sigue usando. Dios le sigue hablando. Dios sigue con él. Me encantó esta frase que leí de un hombre llamado John Wooden. Dice así: un caballero es uno que considera los derechos de los demás antes que sus propios sentimientos, y los sentimientos de otros antes que sus propios derechos. Escuche bien esto: uno debe preocuparse más por su carácter que por su reputación. ¿Por qué? Porque el carácter es lo que uno es realmente. En cambio, la reputación es solo lo que la gente piensa que uno es. Muchas veces nos gusta aparentar lo que no somos para que la gente no tenga un concepto de quién realmente somos. Pero una persona que tiene un carácter formado, un carácter cristiano, un carácter parecido cada día más al del Señor Jesucristo, lo va a manifestar externamente, y su reputación va a ser el resultado de su carácter. Y José estaba preso, era inocente, no había esperanza de liberación y mantenía un carácter como un hijo de Dios. No uses tu prueba, no uses tu calvario, no uses tu dificultad para decir: es que yo estoy pasando por un tiempo muy difícil. No, es allí, en medio de las lágrimas, en medio del dolor, en medio de la tristeza, cuando parece que no hay esperanza, que tú muestras tu carácter como hijo y como hija de Dios. Así que la presencia de Dios no depende de que nuestras circunstancias mejoren. Él está con nosotros aún en la cárcel cuando somos inocentes. José estaba en la prisión, pero Dios no había abandonado la prisión, estaba allí con él. Así que Dios no te ha olvidado, aunque lo que estés viviendo no parece cambiar. El segundo punto: Dios no te ha olvidado,
aunque otros avancen antes que tú. La hermana Neidi me ha contado lo duro que es ver cuando una compañera es liberada y ella no. Ver salir por la puerta a alguien que estuvo contigo y saber que va a tener las cosas que tú no puedes tener debe ser algo terrible. Ahora le llega compañía a José. Y veamos lo que dice el versículo 9 en adelante. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. En otras palabras, José no quiere estar allí. José quiere una salida y la ve a la mano. Cuando este hombre sea liberado, cuando esté otra vez al lado de Faraón, este hombre va a poder interceder por mí. Incluso él argumenta y dice: yo estoy aquí, pero no hice nada para estar aquí. Versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Observe que José no le dice ahora tú, sino que el hombre, cuando ve que este hombre recibe buenas noticias, él dice: hey, yo también, te cuento el mío. Y él dijo: bueno, 3 ramilletes, 3 sarmientos, yo tengo 3 canastillos, también deben ser 3 días, me imagino que pensaría él. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es tu interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Y el hombre se empezó a sobar las manos. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Algo que no puedo dejar de mencionar es cómo terminó el versículo 8. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ya. José y Dios, José y su padre tenían una relación muy cercana.
José confiaba en Dios. Él sabía que Dios podía hablar a través de él. Había un niñito que vivía ufanándose de que él y su papá lo sabían todo. Y vivía diciéndole a los compañeritos de la clase: mi papá y yo lo sabemos todo. No hay nada que no sepamos. Y un día un niñito le hizo una pregunta bien, pero bien difícil. Y cuando le dijo, ok, contéstamela, él le dijo, no, esa pregunta es de mi papá. Aquí José está en una circunstancia en la cual le han sido contados 2 sueños. Y el riesgo de equivocarse interpretándolo él era grande. Observen que en la interpretación se da la señal de 3 días. Por eso José le deja claro a estos hombres: no son de Dios todas las interpretaciones, no soy yo, es mi Dios el que lo va a revelar. ¿Cuánto confías en ti, hermano? ¿Cuánto confías en tu instinto para tomar decisiones? ¿Cuánto confías en tu experiencia para tomar decisiones en tu vida? ¿Cuánto está guiando tu vida, tu instinto y no la voluntad de Dios? ¿Cuánta rodilla estás doblando para decir: Dios, cierra esta puerta si no es tuya, ábrela si es lo que tú quieres para mí? Es de Dios la dirección, es del Espíritu Santo la iluminación para saber cómo vivir. No confíes en tu propia prudencia. José le dio la gloria a Dios y atribuyó a Dios lo que él iba a recibir. Y luego vemos cómo él describe lo que va a pasar. Y pudiéramos pasar mucho rato en este pasaje, pero yo solamente quiero destacar una cosa. José tuvo el valor de predicar el mensaje de salvación. José tuvo el valor de predicar el amor de Dios, la misericordia de Dios para con este hombre que le fue dada noticia buena: vas a ser salvado. Pero también tuvo el valor de predicar juicio. Y saben una cosa, y esto no lo digo por mí, lo digo por usted, por mí, por todos los predicadores del mundo. Es muy fácil decir Dios te ama, es muy fácil decir Dios está contigo, es muy fácil decir Dios te va a ayudar, pero muchas veces los predicadores no quieren decir: arrepiéntete de tu pecado. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Apártate del pecado. Y este púlpito es para las 2 cosas: para decirte que Dios te ama, para decirte que entregó a su Hijo Jesús por ti, para decirte que Él murió en la cruz del Calvario para que tú tengas vida eterna. Pero si no te arrepientes, irás a pasar la eternidad en el infierno. Tenemos que predicar amor, pero tenemos que predicar juicio. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. A los 3 días vinieron por los hombres. Una cosa buena es que se demostró que lo que dijo José no era un invento de él. Una cosa mala: ellos salieron por la puerta y José, inocente, siguió preso. ¿Parece justo? No. ¿Y cómo nos sentimos nosotros cuando vemos que a otros se les resuelven los problemas? Cuando vemos que otros Dios los prospera, o Dios los ayuda, o Dios les resuelve la situación, y a mí no. ¿Por qué, Señor? Yo no lo culpo si usted ha pensado así, porque yo he pensado así. En el año 2020
yo vi casi cumplir un sueño que traje a este país, servir al Señor en la obra. Fui hasta Indiana, me preparé para ser plantador de iglesia, me entrevisté con el pastor senior de la iglesia plantadora. Pero ¿saben qué? Cuando todo estaba listo, cayó la pandemia y todo se vino abajo. Y yo decía, Señor, ¿por qué yo veo que a otros sí tú les das la oportunidad y a mí no? Pasaron 2 años para que yo pudiera llegar a IBL. Y en esos 2 años yo peleé con Dios. Le decía, Señor, yo no te estoy pidiendo dinero, no te estoy pidiendo carro, no te estoy pidiendo salud. Te estoy pidiendo predicar, te estoy pidiendo servir, te estoy pidiendo pastorear. ¿Por qué no me lo das? Ahora es que yo entiendo que Dios estaba trabajando mi vida. Y si Dios no hubiese hecho lo que hizo en esos años, yo hubiera durado aquí nada. Hubiera tirado la toalla hace mucho rato. Dios está trabajando tu vida, aunque otros prosperen, aunque a otros se les resuelvan los problemas. Si el tuyo sigue igualito, Dios está trabajando contigo. No te impacientes. No te impacientes. Sigue esperando en el Señor. Tercero, versículo 23, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Acuérdate de mí. Es lo único que te pido. Acuérdate de mí. Intercede por mí. No me olvides. A este hombre copero le pasó como los leprosos aquellos, ¿se acuerdan? 10 leprosos que el Señor los mandó a que se presentaran delante del sacerdote, sanos, milagrosamente, y solamente volvió uno. ¿Cuántas veces no hemos hecho pacto con el Señor? Señor, si tú me ayudas, si tú me das ese trabajo, Señor, tú no sabes las cosas que yo voy a hacer para ti. ¡Ja! No me vas a conocer, Señor. Si tú me sanas, si tú me prosperas, si tú tal, si tú tal, si tú tal, cuenta conmigo, Señor. Y después, así somos nosotros, como el copero. Se nos olvida nuestros compromisos con el Señor. Pero dice la palabra, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si le prometiste algo a Dios, no tardes en cumplirlo. Porque no le prometiste a Martín Portillo, le prometiste a Dios. El copero, José, ni te he visto. Y yo me imagino a José, esto no lo dice el texto, pero creo que no es descabellado lo que voy a decir, elucubrar, especular. Yo me imagino a José, no había reloj, ¿no? Pero supongamos que había reloj. Él esperaba que, no sé si salió un martes, el miércoles, el jueves, voy a dejar pasar el fin de semana, mientras que se acomoda otra vez. Llega el lunes, martes, miércoles, jueves, un mes. No más. Hermano, aprende a dar gracias a Dios en medio de tu sufrimiento. Porque Dios a su tiempo obrará. Los hombres pueden olvidar,
pero Dios jamás te olvidará. Los hombres te pueden decepcionar, los hombres te pueden incumplir, pero Dios no lo hará. Él te hará justicia, tarde o temprano. Y tarde o temprano es desde nuestra perspectiva. En el tiempo de Dios es perfecto. Ahora, en ese lapso de espera, el Señor siguió con José. Y esto me recuerda una historia. Unos hombres de una compañía eléctrica estaban haciendo un tendido eléctrico por una zona boscosa. Y cuando van a talar uno de los árboles, el supervisor se da cuenta que en la copa del árbol hay un nido. Subió y vio que en el nido habían unos huevos. Y puso una cinta alrededor del árbol y le dijo a los hombres: sigamos trabajando, pero este árbol todavía no se puede tumbar. Y siguieron trabajando. Pasaron los días. Y de pronto el supervisor subió otra vez y vio que el nido estaba vacío. Ya habían nacido los polluelos y ya la madre se había llevado a los polluelos. Entonces el hombre decidió y dio la orden: tumben el árbol. Cuando tumbaron el árbol, el supervisor se acercó para ver los restos del nido que había caído en el suelo. Y como ustedes saben, los pájaros traen muchas cosas para formar sus nidos. Le llamó la atención un papel. Cuando lo abrió, era un pedazo de papel de una clase de escuela dominical que decía: Dios cuidará de ti. No sé, hermano, por lo que estás pasando. No sé, hermana, cuánto estás sufriendo, pero Dios cuidará de ti. Dios te sostendrá. Pase lo que pase, estés sintiendo lo que estés sintiendo. Pero yo no quiero que este sermón termine con esa tristeza. Tengo que adelantarle el capítulo de la próxima serie. Usted ha estado en esas series de Netflix adictivas. No, este es el último, mi amor. Ya, vamos a dormir, ya, vamos a dormir. Son las 2 de la mañana, mañana hay que trabajar. Ya. Y otro capítulo, y otro capítulo. Y amanece y se consumieron toda la serie en una madrugada. Conéctese a un tiro de piedra. Conéctese. Ok. Yo no quiero dejarlo con esa sensación de tristeza, porque en el capítulo 41 es cuando empezamos a ver el rompecabezas coger figura. Observe que el versículo 1 del capítulo siguiente dice: aconteció que pasaron ¿qué? 2 años. 13 menos 2, 11. 3 que pudo haber pasado quizás en casa de Potifar. Ese hombre estuvo preso 10 años. 10 años en la cárcel por algo que no cometió. ¿Quién le devuelve esos 10 años a José? Nadie. ¿Quién te devuelve a ti las lágrimas? ¿Quién te devuelve a ti el sufrimiento? ¿Quién te quita eso? Nadie. Pero si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, si tú amas a Dios, dice la Biblia, no yo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y José estaba llamado para ser el puente, para ser la punta de lanza, para ser la aguja que va a llevar detrás el hilo de la costura que va a construir una nación llamada Israel. Su sufrimiento valió la pena, porque Dios siempre tiene un propósito aún en las cosas terribles. Dios usa los retrasos
para prepararte para algo mejor. Si usted no ha visto el video que yo hice cuando compramos este templo, le invito a que lo vea. Si no lo tiene, yo se lo paso. Está en YouTube. Cuando nosotros compramos esta iglesia, por la gracia y misericordia de Dios, habíamos ido como a 2 o 3 templos más. Y como no teníamos templos, sino que nos reuníamos alquilados, cualquier cosa a mí me parecía un palacio. Y yo me emocionaba cada vez que íbamos a ver una de esas iglesias. Ahora lo recuerdo y dije, Dios mío, ¿en qué estaba pensando yo? Si nos hubiéramos metido allí. Y yo veía que Coqui y los demás decían, no, esto está muy feo, y salían, y yo... Porque yo quería ya una cosa donde nos pudiéramos reunir. Pero yo no sabía lo que el Señor nos tenía. Y ahora miro y digo, Señor, yo no entendía, pero ahora entiendo. Y en ese video aparecen fotos de esos templos. Y yo digo en el video, Dios tenía algo mejor para nosotros. Y este lugar nos dieron las llaves. Todo lo que usted ve aquí adentro estaba allá. Por la gracia y misericordia de Dios. Si José le hubiese llegado un hombre y le dice, mira, que dice el copero que ya habló con el faraón, que la semana que viene sales, y él sale, hubiera salido. Pero ¿saben qué? Hubiera salido en el anonimato, con la mácula encima de nunca se supo si era verdad o no lo que dijo la mujer de Potifar. José se hubiera perdido, entre otros, en Egipto, y hubiese pasado sin pena ni gloria. Yo sé que estás sufriendo, yo he pasado por ahí, y queremos salir lo más rápido posible. Pero si creemos que Dios está en control de nuestras vidas, si creemos que a Dios no le toma por sorpresas nuestras pruebas, si creemos que Dios está al mando, si creemos que Dios está en la barca con nosotros en medio de la tormenta, sé paciente, porque Dios va a transformar eso que tú estás viviendo en algo maravilloso, para su gloria y para su honra. A veces Dios no responde nuestra petición, la que hacemos, porque está preparando algo mejor que lo que estamos pidiendo. Pero observe que yo acabo de decir a veces, porque yo no voy a caer en el terreno de algunos predicadores que dicen, declaro que está sano. No, si yo oro, Señor, en tu misericordia y en tu voluntad te pedimos por la hermana fulana para que tú, si lo deseas, si lo quieres, tú tienes el poder, tú tienes todo el poder, para ti no hay nada imposible. Te pedimos, oh Dios, te rogamos, te suplicamos que la sane. Oh Dios, conforme a tus propósitos, no los conocemos, pero te suplicamos que lo haga. Te declaro sana. Entonces, ¿para qué hiciste esa oración? No declares cosas que no dependen de ti. Declara que Dios es bueno, declara que Dios es misericordioso, declara que Cristo viene, porque eso no es una declaración tuya, lo dice la Biblia. Pero no te pongas a declarar cosas que tú le estás pidiendo a Dios, porque Dios a veces dice sí y a veces dice no, y a veces dice todavía no. Yo espero, yo creo, yo quiero, yo anhelo que mi prueba, el Señor me responda como yo lo quisiera. Pero siempre digo que no se haga como es mi voluntad, sino la tuya. Incluso Jesús pidió un imposible. Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Así que, hermano, basado en la fe, en la palabra que dice, la oración eficaz del justo puede mucho, yo me atrevo a decirte que a veces, la mayoría de las veces, y quisiera que en tu caso fuese así, y que en mi caso fuese así, la prueba que estamos viviendo, la petición que le estamos pidiendo a Dios, Él no nos las está dando porque nos va a dar algo mejor. Y además de eso, Dios, para usarte
grandemente, te tiene que preparar grandemente. El problema es que pocos están dispuestos a soportar la grandeza de la preparación. Pocos están dispuestos a soportar la grandeza de la preparación de Dios. Y Dios demuestra en esta historia que Él estaba en la vida y en los sufrimientos de José. Concluimos con 3 cosas. Número 1. Cuando Dios parece tardar, no está ignorando tu situación. Está preparando algo que todavía no puedes ver. Número 2. Los hombres pueden olvidar tus necesidades, tus esfuerzos y hasta tus lágrimas. Pero Dios jamás olvida a aquellos que confían en Él. Si hoy estás esperando una respuesta, recuerda a José, el mismo Dios que no lo olvidó en la prisión, tampoco te olvidará a ti. Hoy yo quiero hacer un llamado. Dios nos dice en su palabra que cuando este mundo termine, escucha bien esto, no te distraigas, que cuando este mundo termine, todos, absolutamente todos, tendremos que comparecer delante de Dios. Y en la eternidad no hay límites de tiempo. Y cada ser humano tendrá que pararse delante de Dios y dar cuenta de sí. Y en aquel momento solamente habrán 2 posibilidades: salvación o condenación eterna. Escúchame bien, porque no lo estoy inventando yo. Es el escenario que nos muestra la Biblia. La Biblia nos muestra purgatorios. La Biblia no muestra que el alma va a ser aniquilada. Nos muestra 2 escenarios: la gloria eterna, la salvación o la condenación en el infierno. Y quienes se hallen inscritos en el libro de la vida pasarán a la gloria. Pero dice la Biblia, no lo digo yo, que los que no estén inscritos en el libro de la vida serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Tú no sabes a lo que te estás arriesgando. Vives afanado, vives afanada por este mundo, y de aquí no te vas a llevar ni la cera que tienes en los oídos. Nada. Nada. Solamente tu alma pasará a la eternidad. Craso error. Terrible tragedia si Jesucristo no es tu Salvador. Si no tienes la seguridad de que tu nombre aparece en ese libro. No es que Dios se va a olvidar de ti, es que tú te olvidaste de Dios. Y como te olvidaste de Dios por estar en este mundo, gozando de este mundo que se va a acabar, perdiste la eternidad por cosas pasajeras y temporales, porque Dios lo pusiste en el olvido. Hoy es el día de salvación. Y si tú necesitas a Jesucristo para estar en el libro de la vida, necesitas recibirlo como el Señor y Salvador de tu vida. Acuérdate hoy de tu Creador. Ven a Él, recíbele,
a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, y Él te dará vida eterna. Y nadie podrá borrar tu nombre del libro de la vida. ¿Quieres hacerlo? Haz conmigo esta oración. Dios, he escuchado tu palabra y quiero hoy tener la seguridad de que soy salvo, de que soy salva. Quiero irme hoy de este lugar con la seguridad de que mi nombre está en el libro de la vida. Por eso me arrepiento de mi pecado. Por eso te recibo como el Salvador de mi vida. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Él murió en la cruz del Calvario por mí. Creo que Él resucitó por mis pecados. Creo que Él es mi Salvador. Ven y dame vida eterna. Hazme tu hijo, hazme tu hija, y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pregunto, ¿alguien hizo esta oración pidiéndole a Jesús ser su Salvador y su Señor? Si fuese ese tu caso, me gustaría ver tu mano valientemente levantada, porque quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Alina, Dios te bendiga. Carlos, Dios te bendiga. Tomás, Dios te bendiga. Carlos y Tomás no tienen por qué pasar. Alina, ven acá, por favor. Carlos, Tomás, no sé si Federico levantaron su mano. Tengo que decirles algo. Y tengo que decírselo a toda la iglesia. A Jesucristo se le recibe una vez y para siempre. La sangre de Cristo nos limpia de los pecados de ayer, de hoy y de mañana. La obra de Cristo es perfecta. Entiendo que a algunos el mensaje le puede impactar y se sienten compungidos, y gloria a Dios por eso. Pero si ya tú diste el paso de fe una vez como Alina hoy, ese paso de fe permanece para siempre. La única forma de que alguien levante su mano, habiendo hecho lo antes, es que la vez anterior no haya sido de verdad, que haya tenido una nueva experiencia y se dio cuenta que estaba viviendo algo que no era verdad. De resto, el llamado es a reafirmar tu fe, a confiar en lo que ya Cristo hizo en la cruz. No dejes que tus sentimientos y tus emociones te afecten. Pero Alina ha escuchado el evangelio hoy. Y Alina hoy ha dado el paso de fe. Yo quiero decirte algo, Alina. Primero, admiro tu valentía. Y segundo, déjame decirte algo. Cuando una persona hace lo que tú estás haciendo, después de haber escuchado un sermón y de dar ese paso de fe donde nadie te empujó ni te manipuló, es porque has entendido que la gracia y la misericordia de Dios fue dada a ti por medio de su Hijo Jesús. Y es por medio de Cristo que tenemos vida eterna. Y si hoy eso tú lo has entendido y lo has recibido en tu corazón, la Biblia dice que yo te puedo decir que tú eres salva y que el nombre de Alina ha sido inscrito hoy en el libro de la vida, y puedes tener paz y la seguridad de que tienes vida eterna. Amén. Yo quiero pedirle a la iglesia que nos pongamos de pie para orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por Alina y porque ella voluntaria y conscientemente ha pasado adelante para decir: yo recibo a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Padre, lo que va a pasar de ahora en adelante en la vida de Alina, te pido, oh Dios, que tú lo comandes, que tu Espíritu Santo selle su vida, que en su vida se pueda manifestar el poder de tu Espíritu Santo, que su vida sea bendecida, que su familia sea bendecida y que tú puedas mostrarle el camino a seguir. Te la encomiendo en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén.